maestro para el tema Venezuela, es autor de numerosos libros, ha estado relacionado con los procesos políticos desde Venezuela, ya estuvo hablando aquí en gran medida en una entrevista anterior acerca de su nivel de acercamiento con la política y los políticos de su país. Lo hemos invitado porque es un autor prolífico, tiene varios libros relacionados con la realidad de Venezuela, con la historia, y queremos ir compartiendo estos libros para que te enteres de muchas verdades que él difunde a través de sus páginas. Bienvenido, gracias por su tiempo. Muy amable, gracias por estar aquí presente. Vamos a hablar hoy de un libro suyo titulado Carecrimen, ¿es así? Así es. ¿De qué habla? El libro Carecrimen, así el título obedece a que la suegra de él, de Hugo Chávez, lo llamaba de esa manera. Era una señora que no tenía sexto grado, pero cuando fue su hija, la profesora Erma Marman, que era la amante de Hugo Chávez, él estaba todavía en las Fuerzas Armadas, y se lo presenta, ella lo saluda a distancia, me dijo ella, Erma Marman, amiga mía, profesora, y después que él se va, ella le dice, hija, yo siempre te he hablado con la verdad. Ese señor es un criminal. Y a partir de ese momento lo llamaba Carecrimen. Llegó Carecrimen, vino Carecrimen para allá, Carecrimen para acá. Entonces, bueno, ese fue el título. No se equivocó, y cuando analizo el libro, todos los capítulos, bueno, lo de Hugo Chávez fue un charco de sangre desde que llegó a la presidencia. Esta profesora tiene una hija y la hija fue amante de Chávez, ¿exacto? La hija fue la amante. La hija, claro. Profesora de historia, Erma Marsman. Y es la madre quien le dice eso. Exacto, perfecto. Entonces, estamos hablando de un romance. ¿Es normal en este ámbito de la política que los dictadores tengan muchas amantes? Sí, fue una de ellas. ¿Cuántas se le conocen o se le conocieron? Es incuantificable. ¿Algunas duraron más que otras y sus nombres llegaron a algún libro? Sí, incluso su esposa última, que incluso llegó, estando ya como candidato presidencial, se casaron, incluso, y estuvo poco tiempo porque la golpeaba, ¿no? ¿Era un golpeador de mujeres? Golpeador de mujeres. Y además es público también, que sus relaciones era, por un lado, tenía mujeres, amante, esposa, y era también homosexual. Se le conoce eso también. ¿Tenía práctica homosexual Hugo Chávez? Y Maduro también. ¿Nicolás Maduro también? El gran chantaje que tenía Fidel Castro sobre Chávez era que tenía un video de Hugo Chávez y Nicolás Maduro allá en un hotel en Cuba. Teniendo relaciones homosexuales en Cuba. En Cuba. Y por eso tenía Fidel Castro ese chantaje sobre Hugo Chávez, que todo lo que le pedía se lo daba. ¿Esto está documentado y contado en Carecrimen? Sí, está contado. ¿Qué más habla este libro? Este libro habla, la primera parte es un poco la historia previa al 4 de febrero, a la acción militar, lo que fue la Cuarta República, todos los errores y éxitos de la Cuarta República, y luego cuando él llega a dar el golpe de Estado, y luego su relación con Fidel Castro, y cómo esa relación, para mí que fue una tragedia, yo lo enfrenté, yo era secretario general del Partido Patriota para Todos, conociendo ya yo a Fidel, conociendo yo lo que fue la Unión Soviética, China, todos esos socialismos criminales y totalitarios, yo sabía lo que venía para Venezuela y me opuse. Ahí está esa historia contada. Y luego, cómo él manejó, ahí está el instructivo que le envió Fidel Castro a él,
cómo manejarse en la economía, con la iglesia, con los partidos, con Estados Unidos. En el libro Cara y Crimen, el último documento, está en la orientación de Fidel Castro. Y así lo cumplió, tal cual. Es decir, lo primero que hizo fue leyes habilitantes en forma de decreto para secuestrar todas las empresas privadas, una expropiación continua de todas las empresas privadas. Las ponía a su servicio. Ahí está cómo armó la delincuencia, porque eso es una tesis vieja que viene de hace muchos años atrás, la tesis de un tipo, un argelino llamado Frantz Fanon, que él dice que las fuerzas motrices de la revolución son los intelectuales, los trabajadores y el lumpen proletario, los malandros. Bueno, y a los malandros los armó, y todos los años habían 5.000, 10.000 personas asesinadas por el malandraje armado. Además, desarmó a la sociedad civil, la desarmó, fue tomando eso, y por otro lado, importando a los rusos, a los chinos, llevándolos para Venezuela, todo el malandraje internacional, igualmente el G2 cubano. El G2 cubano Cuba llegó a tener, la dictadura cubana, cerca de 140.000 hombres en Venezuela. Los pagaba por PDVSA, la empresa petrolera. La empresa petrolera tenía cerca de 60.000 empleados y pagaba 200.000. El 140.000 eran soldados cubanos de la inteligencia, del anillo de Chávez, del anillo de Maduro, del sistema de identidad, los puertos, los aeropuertos, las Fuerzas Armadas, las policías. Llegaron a tener un control absoluto. El sistema de identidad venezolano lo controlan desde Cuba. Usted dice, los pagaban. ¿Ya no los pagan? ¿Ya esta fuerza no está allí? No los pagan porque, por el problema petrolero que hay en Venezuela, pero le regalan 100.000 barriles, semanal. De esos 140.000, ¿cuántos quedarán ahora? No tengo idea. ¿Habrá bajado considerablemente o el número seguirá siendo alto? Sí, ha bajado, pero sin embargo es un factor muy decisivo porque son los que la tortura, por ejemplo, tienen toda la técnica soviética que le graduó el Fidel Castro y los cubanos, al G2 cubano, la aplican en Venezuela. Hace unos días circuló un rumor que luego fue desmentido en múltiples fuentes. La prensa en el sur de la Florida, el Miami Herald, comenzó a amplificar, digámosle, un rumor de una propuesta que estaban haciendo los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez de liberarse de Nicolás Maduro y quedarse ellos literalmente al frente del gobierno. Sería como un chavismo ya sin Maduro, un madurismo, si es que él ha tenido fuerza para darle nombre a un movimiento sin Maduro, y de esto era de lo que esencialmente se estaba hablando. Ellos estaban como intentando negociar para ver quién les compraba esta jugada. Hay mucha gente que dijo que esto era exacto, hay mucha gente que dijo que esto era falso. Desde Venezuela se desmintió este rumor, dijeron que esto era mentira, que ellos nunca habían hecho semejante cosa. Las investigaciones en los Estados Unidos revelaron que Maduro estaba al corriente de todo este tema y que lo veía como una tabla de salvación. ¿Usted lo ve viable? ¿Usted cree que esto es exacto tal cual se ha reportado? Sí, es exacto. Sin embargo, yo quiero recordar que en el primer gobierno de Donald Trump, 2 veces Nicolás Maduro se comunicó con Pompeo, que era Mike Pompeo, que era el secretario de Estado, para que quería irse fuera de Venezuela, quería picar cable, como se dice en Venezuela. Pero el G2 cubano no lo permitió, porque el primer anillo de seguridad y el segundo anillo de seguridad de Nicolás Maduro, como lo era de Chávez, es el G2 cubano. Como lo fue de Salvador Allende. Como le fue Salvador Allende. Y entonces ahí yo creo que está viendo el peligro, porque quien se supo posteriormente que el Salvador Allende quería negociar con Pinochet, quien no lo dejó fue el G2 cubano por orden de Fidel Castro, y lo ordenan que lo sacrificaran. Pues. Ellos son los que entregan la pistola con las balas necesarias para cumplir la gestión. Y este es el caso que yo veo igual. Suponiendo que eso ocurriera,
que Nicolás se fuera y los hermanos Rodríguez asumieran, porque ellos están ahí en un plan de hace mucho tiempo, porque si tú sabes un poquito de béisbol, no puede haber dos jugadores en tercera base, ¿no? Y ellos están ahí, uno como presidente de la Asamblea Nacional y el otro como vicepresidente, ella. Están cazando Willy, como se llama, para ocupar la presidencia hace muchos años. Dicen que ella es la que lleva los libros con el dinero que se ha sacado a Oriente Medio, que hay mucho dinero escondido, que hay mucho oro que ha corrido hasta allá y que quien tiene la relación directa con estas personas sería Delcy. ¿Eso es cierto? Ella de una parte, porque la moneda BRIC, esa de Rusia, China y Brasil, se hizo con oro venezolano, oro extraído del río, de los ríos que afluentes a la represa Guri, que en un momento determinado abrieron las compuertas poniendo en peligro la represa y se llevaron cantidad de material para convertirlo en oro, y en el 2019 hizo 5 viajes a Rusia por África llevando cargamentos de oro, depositarlos en Rusia, y luego con eso hicieron la moneda BRIC, uno de los factores decisivos. Ella tiene una parte, incluso la detienen en España, allá en el aeropuerto, un escándalo de España, porque lleva 40 toneladas de regreso de Rusia a España. Pero es que, mira, la cantidad de dinero que ha ingresado y ha sido exportado de la llegada de Chávez a esta parte son cerca de 3 trillones de dólares. Casi todo ha estado fuera de Venezuela, lo han llevado. Más el narcotráfico, más el oro, el uranio, el coltán, tierras raras, todas esas cosas. Yo te envío una foto aquí a tu secretaria, Jenny, de una foto con aquel presidente de Irán, no me acuerdo, y Chávez, con el pacto nuclear. Desde 2003 salían todos los viernes, yo hice esa denuncia en el periódico El Nacional, todos los viernes en la tarde la Conviasa, la línea Conviasa, con uranio para Irán, desde el 2003. O sea, eso está documentado. Documentado y además publicado. Yo se lo enviaba al gobierno era el gobierno de Biden, de Obama. Bueno, Obama también le quitó muchas restricciones a Irán, así que probablemente él no veía muy mal esos movimientos. Sí. Ha pasado algo. Como parte de esta denuncia y como parte de este argumento de Delcy Rodríguez, sale a la luz el nombre de Miguel Rodríguez Torres, una persona que está exiliada, si mal no recuerdo, en España. Sí, y de momento, como de golpe y porrazo, en la jugada que hace Delcy Rodríguez y que es difundida aquí en los medios, Miguel Rodríguez Torres sale a relucir como un agente de cambio, como una persona ideal para un gobierno de transición, para un madurismo blando sin Maduro. ¿Quién es este personaje? Es un cambio hacia atrás, es algo retrógrado. Rodríguez Torres fue, cuando era teniente y en el golpe del 4 de febrero de 1992 que lideró Hugo Chávez, fue la persona que tenía como misión detener a Carlos Andrés Pérez en la casa presidencial. Bueno, no lo pudo hacer y ahí hubo unos muertos que él fue. Y estaba la esposa Blanca de Pérez, Blanquita, que es una buena persona, ella, una persona muy amable y hizo una gran labor como presidenta, ¿no? Allá como mujer del presidente. Bueno, y no la mató, pero murieron personas. Después, gracias a su confianza con Hugo Chávez, muy afín, él fue designado jefe del SEBIN, de un organismo de inteligencia policial. Y él fue uno de los que preparó el crimen del fiscal Danilo Anderson, un fiscal que iba a enjuiciar a Hugo Chávez, que iba a enjuiciar a los militares por aquella marcha famosa que hicimos el 4 de febrero del 2002, cuando sacamos a Chávez por 47 horas. El fiscal que investigaba eso fue asesinado. Yo escribí un libro que se llama El crimen del fiscal Danilo Anderson. Pero además de eso,
bueno, la muerte del fiscal fue terrorífica. Lo quemaron primero con una bomba incendiaria, le lanzaron una granada y luego aparece en la foto con un tiro en la frente y un tipo solo además. Bueno, una cosa terrible. Y mataron a otras personas más, lo asesinaron. Y él planificó todo eso. Luego, en las protestas del 2012, él era jefe del Ministerio de Relaciones Interiores. Bueno, él era el que llegó y atrapó culpable de cerca de 164 muchachos jóvenes que iban en las marchas con una protección de cartón, escudos de cartón. 164 muertos tiene en su haber. Luego inventó un tipo de cárcel que se llama no me acuerdo el nombre, está en el centro de Caracas, que está por debajo, la tumba se llama, está por debajo del nivel de la tierra. Y las personas están ahí todo el tiempo con luces. La gente pierde la noción del día y de la noche. Del tiempo. Del tiempo. Bueno, y ahí las torturas increíbles, guindándolas, todo el tipo de tortura. Ese es el señor Rodríguez Torres. ¿Y para qué sirve ese nombre ahora? ¿Por qué un hombre que hizo todo eso lo quieren pintar como alguien de mano blanda y democrática? Bueno, eso es, como él tiene muchos amigos en el régimen, fue ministro de Relaciones Interiores, militar, creen que ellos están buscando quien les asegure su vida, su retirada, para no ser juzgados, ¿no? Pero O nosotros sea, lo que quieren es un guardián de retaguardia. Sí, pero nosotros tenemos, además del gobierno del señor que ganó las elecciones el año pasado, Edmundo González Urrutia, que va a conformar su gobierno, yo presido el Parlamento Libertador. Yo presido una fuerza parlamentaria de diputados que salieron de los barrios y del movimiento sindical y que vamos a ocupar, porque esa asamblea que está allá es ilegal, el gobierno es ilegal, están fuera de la Constitución y nosotros vamos a ocupar la asamblea, vamos a cambiar la reforma de la Constitución para enjuiciarlos y llevarlos a cadena perpetua, a toda esa gente. Hay que hacer lo que corresponde y hay otra cosa que hacer. Hay que leer Cara y Crimen, ahí te pongo la portada para que lo identifiques, lo encuentres. ¿Dónde compramos este libro? Me pueden llamar al teléfono 786-470-9231. ¿Me pueden llamar? Perfecto. Estos libros hay que ponerlos en Amazon. Sí. Yo he escrito varios libros. Hay que ponerlos todos, los vamos a ir repasando de a poco. Vamos a regresar con Cara y Crimen próximamente con otros capítulos, otras semblanzas que quiero contarle a todo nuestro público. Gracias por su tiempo, gracias por venir. Igualmente. Y por ayudarnos a entender todos estos asuntos tan, pero tan importantes del panorama venezolano. No es historia, porque mientras la dictadura respire, no es historia, sigue siendo presente. Hago una breve pausa. Regreso enseguida.